Así como sucede con un terreno a nivel físico, cuando un terreno está bien cuidado, está bien abonado y está recibiendo de continuo la lluvia, ese terreno en un 100% está dispuesto para dar fruto. Pero cuando el terreno es un sequedal, es un desierto y generalmente es tierra árida y dura y casi prácticamente una roca, pues no tiene la misma disposición para producir fruto. Entonces de eso vamos a hablar en esta noche. Así como eso, también hay creyentes, hay personas que desean caminar con el Señor, pero cada uno esta noche nos vamos a mirar en qué terreno estamos. ¿Estoy en un terreno seco? Aunque la lluvia está dispuesta de parte de Dios para todos. ¿O mi corazón es un terreno fértil, dispuesto a recibir la palabra del Señor para que ésta produzca fruto? Amén. Entonces, en esta noche vamos a tomar la palabra del Señor y que sea Dios realmente hablándonos. A veces podría alguien decir, ¿por qué esa persona es tan bendecida? ¿Por qué esa persona se le nota que algo tiene? Oye la palabra, yo llevo el mismo tiempo, alguien podría decir que ese o este más joven en caminar con Dios, pero algo le pasa a esa persona, pero realmente tiene un mover del Espíritu Santo. Pero alguien podría decir, en cambio yo, no sé, algo pasa, es como si los cielos estuvieran cerrados, y eso es posible. Los cielos se pueden cerrar o se pueden abrir. Entonces, miramos en Hebreos 6, versículos 7 y 8, lo que dice la palabra de Dios. El tema de esta noche es dadores como Jesús. En la medida que vayamos meditando la palabra, tú y yo vamos a entender por qué el título, dadores como Jesús. Y dice Hebreos 6, versículos 7 y 8. Vamos a la Biblia y todos leemos en voz alta. Así como cantamos, debemos leer la palabra de Dios, en voz alta también. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Está hablando de un terreno físico, pero Dios nos lo da a nivel espiritual a nosotros. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y esa tierra sabe absorber la lluvia, produce hierba, produce cultivo, produce un fruto abundante, dice esa tierra, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que recibe la misma lluvia y no aprovecha la lluvia, sino que sigue siendo estéril y solo produce espinos, dice la palabra, dice sencillamente está lista para ser maldecida y para ser quemada. O sea, que no sirve este terreno. Amén. Recibiendo la misma lluvia. Entonces, que sea la palabra de Dios hoy lluvia de bendición para todos los que estamos en este lugar. Dios quiere que todos produzcamos buen fruto. Y ese buen fruto es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el mejor fruto es ese. Si pensamos en las cosechas, estamos en tiempos de cosecha ¿de qué? De café. Y se ven los cultivos en las fotos que mandan los que tienen fincas o los que trabajan en esto, la bendición de lo que es la tierra, porque la tierra es de Dios, no es del hombre, la tierra es de Dios. Y Él mismo la hace producir. Amén. Y qué hermoso es ver esto. Entonces Dios por eso toma lo natural que es de Él para enseñarnos sus principios espirituales. Entonces, Él nos quiere, así como las maticas de café se ponen tan hermosas y cuando llegan a ese punto rojo, el fruto, qué delicia, provoca a todo el mundo ponernos a cogerlos y con el tiempo hacer el proceso del café, que es además delicioso cuando está bien procesado. Porque he aprendido a lidiar ahora con el café, pero a nivel de sabor. Antes no me gustaba, pero ahora sí, al lado del pastor, de los pastores he aprendido y sí veo que la calidad del fruto, de la calidad del fruto depende el sabor del café. Según como de donde esté el terreno, de donde se cultive,
y el proceso que tenga tendrá un sabor especial. Amén. Entonces, examinemos cómo está mi terreno. Ponte la manita acá y diga, voy a examinar cómo está mi terreno a nivel espiritual. ¿Qué recibo? ¿La lluvia que llega para mí produce fruto? ¿O la lluvia del cielo que Dios trae para mí a través de su palabra, de esos tiempos a solas con Él, no está produciendo nada? Qué bueno meditarlo y pensar primeramente en lo siguiente. Mi actitud diaria, escucha, abre las puertas a que se abran los cielos o a que se cierren. Mi actitud diaria, no de cada 8 días cuando venimos al templo, tu actitud en todas partes. La actitud diaria abre puertas. ¿Para qué? Para la bendición o al contrario, para la maldición. De acuerdo a tu actitud, a mi actitud en todo, se abrirán o se cerrarán. Entonces, una primera pregunta para ti. ¿Cómo te relacionas cada día? Cuando te levantas, desde cuando te levantas, ¿cómo es tu relación con los que te rodean? Cada uno contestemos. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo esperas que te traten? ¿Cómo te gusta a ti que te traten desde que te levantas? Cada uno va respondiéndose. Que la persona que esté a tu lado sea amable, te trate con cariño, te dé una sonrisa, te salude bien, te diga palabras bonitas, amables, sea quien sea. Tú estás en un hotel y esas personas que atienden los hoteles son demasiado amables. Y así estén trasnochadas, pero saben que están en su labor, entonces son muy amables para cuidar el lugar de trabajo y también para atender a los clientes. Pero Dios te está preguntando en esta hora, ¿cómo te relacionas tú desde que te levantas? ¿Cómo te tratan a ti? Piensa en quiénes viven contigo y cómo es esa relación. ¿Cómo te tratan a ti? ¿Y cómo te gustaría que te trataran también? ¿Me relaciono cómo? ¿Cómo nos gusta que nos traten? Ya hablamos de eso. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo tratas tú? Lo ideal es que nos traten ¿cómo? Con amabilidad, con respeto, con un saludo alegre, con un abrazo si la persona es cercana, con una sonrisa, con algo en las manos, con un abrazo si es necesario. Según donde estés, quieres siempre amabilidad. Y eso es muy bueno. Y es lo que Dios desea, que suceda para con todos. Pero la pregunta ahora para ti también es, eso es muy bueno y me gusta que me lo den, pero ¿tú lo estás dando a los demás? ¿Tú cómo tratas a los que están en tu casa y con los que te relacionas cada día desde que te levantas en adelante? ¿Cómo das tú? ¿Qué das tú? ¿Una sonrisa? ¿Una palabra amable? ¿Das alegría? ¿Eres atento, eres atenta con la persona que está ahí? ¿O más bien hay mal genio? No se durmió bien, entonces la pagana o el pagano es el que está ahí al lado o la que está al lado. Hagamos una evaluación de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud hacia los demás? No la que espero ya para mí, la que tú das a los demás. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué das tú? Es la pregunta. Pregúntale al que está al lado, ¿qué das tú? ¿Qué damos? ¿Qué damos cada día? Lo que sembramos, dice la palabra de Dios, es lo que cosechamos. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Si tú das un grito, cosecharás gritos. Si tú das una sonrisa, cosecharás una sonrisa. Si tú das palabras amables, te tratarán con amabilidad. Es un principio de Dios. Amén. Lo que damos, diga conmigo, lo que yo siembro, eso cosecho. Y empieza por nuestra propia casa, por el mismo lugar donde cada uno nos desenvolvemos. Pero luego te vas acercando al estudio, al trabajo, al sitio donde laboras y es la misma pregunta.
¿Qué reflejas tú? Ahorita estábamos cantando que la luz de Jesús se refleje en mí. Que la luz de Jesús. Pues si hay esa luz de Jesús en todos nosotros, a donde tú vas, desde tu casa en adelante, esa luz y esa presencia de Dios nos debe acompañar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a veces nos quedamos mirando más la viga que hay, la paja que hay en la otra persona que la viga que tenemos en el ojo nosotros. No, pero es que mire a fulano y la persona habla mal de fulano y se le mira es a la otra persona. A veces esperamos, oiga, pero sonríame, sea amable, contésteme, pero estamos haciendo lo mismo nosotros. Estamos esperando que hasta que esa persona no sonría, yo no doy una sonrisa. No, pues si está de mal genio, pues yo también le contesto con mal genio. ¿Te das cuenta de lo que es la parte humana? Pero Dios te dice, ve por encima de lo natural. Si tú eres mi hijo, no puedes responder de la misma manera porque te estás quedando como cualquier hombre. Te estás quedando como cualquier mujer, como si nunca hubieses conocido al Señor. Cuando la persona no sonríe, si esa persona me trata bien. Pero si no, devuelvo. Es la actitud. Si me hace mal genio, pues yo también le hago mal genio. Si me es infiel, yo también le soy infiel. Eso es lo que hace cualquier persona sin Cristo. Pero el Señor nos habla a personas que queremos caminar con Jesús. Amén. Entonces Dios nos llama hoy a mirar a los demás como Dios los ve y no como nosotros queremos verlos. El ser humano juzga por lo que ve con los ojos físicos, pero la persona que camina con el Señor Jesús debe mirar al otro como dice la palabra. Amén. El ser humano juzga por la apariencia, pero Dios dice, yo miro el corazón del ser humano. El ser humano se juzga de acuerdo a cómo lo ven vestido. Y a veces ni tratando a la persona ya se está juzgando a esa persona como es. No, es que la apariencia me parece que es... Y ni siquiera han tratado a la persona. Entonces eso es error, eso es estar equivocado. Dios anhela que sus hijos sepamos relacionarnos con los demás. Amén. Entonces es necesario nosotros disponernos a que lo que nosotros esperamos recibir, lo demos primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres buen trato? Diga, yo debo dar buen trato. ¿Quieres respeto? Diga, yo debo dar respeto. ¿Quieres amabilidad? Diga, yo debo dar primero amabilidad. Porque si estamos esperando que primero nos traten bien, para nosotros tratar bien, puede nunca darse. Y Dios dice, mi hijo tiene que avanzar para tumbar lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, preguntémonos ahora, ¿será que una persona que camina con el Señor, si actúa contrario con respecto a otra persona, actúa contrario a lo que desea recibir, realmente está mostrando la luz de Jesús? Si la persona está actuando con respecto a otra persona, negativamente, contrario a lo que sí espera recibir, trátenme con amabilidad. Pero si yo no soy amable, no puedo pedir eso. Amén. Entonces Dios espera que nosotros aprendamos a crecer y que realmente con nuestra actitud reflejemos que Jesús camina con nosotros. Ante algo que no me gusta, ¿cómo reaccionas tú? Te pregunto directamente. ¿Cómo reaccionas cuando algo no te agrada? ¿Te hicieron algo? ¿Te dijeron algo? ¿Cómo reaccionas tú? Cuando no recibes esa palabra amable, esa palabra que estás esperando, cuando la señora ama de casa hace todo lo posible porque su casa esté tan bonita, tan bien arreglada, pero nadie le dice nada. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien no nos trata bien? Preguntémonos cada uno y respondámonos en el corazón. ¿Respondo con amabilidad? ¿Soy como alguien que no escucha nada? ¿Y puedo sonreír sin problema? Mirémonos qué tan muertos estamos espiritualmente a la carne para ver cuánto somos capaces de resistir cuando alguien me trata mal. Cuando alguien te trata mal, ¿cuál es tu actitud?
Delante de Dios respóndele al Señor. Controlado, amable, perdonas fácilmente, o quieres imponer tu voluntad, defenderte y lograr tener siempre la razón. Dios anhela que aprendamos a mirar como Él mira. Amén. Entonces miremos cómo estamos reaccionando. Hay gritos, hay ira, hay enojo, hay palabras que se suben de nivel, que ya no son las mismas amables de cuando estás hablando y dialogando, sino que al contrario van a otro tope. Hablemos y pensemos en eso y pidámosle a Dios que nos ayude a mirarnos con sinceridad. ¿Cuál es nuestra reacción? 1 Corintios 3:3 dice la palabra de Dios: porque aún sois carnales, dice la Biblia, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Volvemos a leerlo. Si andamos actuando de esa manera, reaccionando con fuerza, contestando y no me dejo, e intento imponer y hacer mi voluntad, no acepto que alguien me llame la atención, evado la responsabilidad, trato más bien de esconderme para que nadie me ayude a ver, estás en un error. Si yo soy así, si tú eres así, entonces se está cayendo en 1 Corintios 3:3. ¿Qué dice la palabra? Porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Nos pregunta el Señor a través de Pablo, y andan como hombres. Así son todos. Cualquiera puede gritar, cualquiera se enoja, cualquiera evade las responsabilidades, cualquiera se incomoda porque se le llama la atención y se le ayuda a ver, esto se hace así, no se hace como usted está pensando. Y se le sabe decir, un cristiano debe aceptar, estoy equivocado, ¿cierto que sí? Como hijo de Dios, yo debo reconocer que yo soy humano y soy débil, soy frágil, soy limitado. Y como tal, me equivoco y estoy en una actitud de continuo aprendizaje. Y cuando hay humildad, acepto mi error, me equivoqué o necesito aprender. Necesito que me muestres, que me enseñes esto. Amén. Eso se llama humildad. Lo contrario, cuando yo no acepto, cuando me indispongo, cuando digo primero sí y luego digo no, estoy cayendo en carnalidad. Porque el Señor dice que si tu sí, es sí. Y no dice sí, mañana no. El Hijo de Dios no tiene una palabra de doble vuelta. El Hijo de Dios tiene una palabra única, como la da el Señor. Dice el Señor, de acuerdo a su palabra, en los tiempos de mi papá, que mi padre ya se fue, pero eso lo aprendí en estos días pasados, a hablar con mi esposo de eso. Que algo que yo oía de mi papá era que un negocio se hacía y se daba la palabra. Y no había ni un papel, pero la palabra dada valía más que todo. Y así perdiera dinero en el negocio, porque él compraba ganado y vendía ganado y era ojo, que no había esos quilajes o estos aparatos, básculas exactamente, en los cuales pesan hoy día los animales exactamente con el precio, era ojo. Entonces podrían perder, podrían exponerse, pero la palabra dada vale tanto, le pago tanto en tal momento y a tal hora, así era. Mi papá no conocía la palabra de Dios, pero eso nos lo enseñó desde que éramos niños. Lo que tú digas es. Y resulta que eso sí lo dice la Biblia. El Hijo de Dios no dice hoy sí y mañana no. Te comprometiste, pon la cara. Amén. Porque lo contrario es caer en carnalidad. A no ser que haya razones extraordinarias que realmente invaliden la palabra dada. Pero Dios mismo nos lo dice en la Biblia, que la palabra que Él da es tan valiosa que Él mismo juró por Él. No hay alguien más grande que yo, entonces juro por mí que lo que yo escribí, eso es. Amén. Entonces, qué bueno poder mirar la palabra como la palabra. No venimos a oír la palabra un sábado o un domingo solo por oír y por llenar un espacio. Venimos a oírla porque tú eres hijo llamado por Dios y Dios te llama a ser edificado y a ser transformado desde adentro, a ti y a mí también. Amén.
Cada uno fuimos llamados para eso. Lo contrario, obstaculizar la misma palabra en nuestro interior impide que se pueda dar un fruto realmente que valga la pena con el tiempo y se puede notar que realmente Jesús camina contigo. Amén. Entonces, Primera de Corintios nos lo habla bien claro. Dice el Señor en Colosenses 3, del 5 al 9, Colosenses 3, del 5 al 9, todos vamos a leer esta palabra. Y dice el Señor, haced morir pues, a ver, leámoslo juntos, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? A ver, lo vamos a leer aquí. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero, dice ahora, paremos ahí, dice, esos eran ustedes antes de que yo los trajera a mis caminos, nos dice el Señor. Andábamos fornicando, andábamos peleando, andábamos con ídolos diferentes, no había Dios en nuestro corazón, teníamos tantos que no sabíamos a cuál pedirle al fin. Éramos ambiciosos, desordenados, apasionados por cosas que no tenían valor y nuestras vidas realmente eran un desorden. Donde hubiéramos sido llamados nos habríamos perdido. Pero la misericordia de Dios nos dice, eso eran ustedes antes, pero ¿qué dice el siguiente versículo? Pero ahora, dice el versículo 8, ¿ahora qué? Ahora que tú fuiste llamado y yo también, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. El Señor nos dice, ustedes fueron llamados en un estado de gente vieja, mundana y muerta espiritualmente. Pero al venir a mí, lo viejo tiene que quitarse. ¿Y cómo? Va en proceso. Dice, va en proceso. En la medida que acatamos y nos acercamos al Señor, Él realmente va cambiando nuestro interior. Así el cuerpo que tiene es Él mismo, el alma y el espíritu son diferentes. ¿Amén? ¿Por qué? Porque vamos siendo renovados por la palabra de Dios. El Señor nos dice, dejen lo viejo. No podemos seguir siendo cristianos de la misma forma que antes. Tienen que haber, si tú miras para atrás, debes tener un cambio según el tiempo en que lleves. Dice la Biblia, si andabas fornicando, ya dejes de fornicar. Si andabas en adulterio, ya no puedes seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo nos convence de pecado, dice la Biblia, de justicia y juicio. Nos va mostrando, esto tienes que enderezarlo tú. Esto tiene que irlo soltando. Y su misericordia nos ayuda a asimilarlo. Amén. Entonces, según la actitud de cada uno, viene la bendición o viene la maldición. Según como yo actúe frente a las diversas circunstancias, sea en el templo, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la calle, donde estés, según como actuemos, atraeremos la bendición o atraeremos la maldición. ¿Qué sucede cuando en una casa hay contienda todo el tiempo? Cuando hay gritos, cuando hay peleas, ¿qué sucede espiritualmente? ¿Qué se atrae? ¿Qué se atrae? La presencia de la oscuridad. Los demonios literalmente llegan. Literalmente. Pero ¿qué sucede cuando se alaba a Dios? Dice que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. ¿Qué sucede cuando lo empezamos a alabar? Algo empieza a pasar y todo empieza a cambiar. Amén. Pero desde el corazón. Porque de nada sirve venir a alabar a Dios solo con mis manos, si mi corazón no se dispone a aceptar que debo cambiar en muchas áreas de mi vida. Amén. Porque puedo cantar, pero Dios dice, tus labios me honran, pero tu corazón está lejos de mí. Y ahora cada uno nos conoce y sabe quién canta desde su corazón o solo desde la boca. Pero Él anhela que tu corazón y el mío realmente se disponga para un cambio. Y ese cambio no lo da solamente Él. Amén. Una persona puede tener muy buena intención para cambiar, pero solo no es capaz. Entonces, ¿cuál es la actitud? Entonces hemos hablado de actitudes diarias. ¿Cómo reaccionamos frente a las circunstancias que no nos gustan?
igual que cuando nos gusta. No, es diferente. Ahora otra pregunta, ¿cuál es tu actitud pasando por la prueba? Respóndete, ¿cuál es tu actitud cuando pasas por una prueba? Cuando pasas por un momento crítico, cuando pasas por momentos, por ejemplo, donde no hay en la nevera nada, ni en el bolsillo tampoco, ni en la cartera. Cuando hay un diagnóstico médico donde dan un diagnóstico fulminante y hasta con días y meses de vida. ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo actuamos en medio de la prueba? Cuando el hogar se desbarata porque algo no funciona, porque uno de los dos fue infiel, qué dolor tan terrible para la otra persona. ¿Sucede eso? Claro, con frecuencia. Pero Dios no quiere que el Hijo de Dios viva esto. Sin embargo, puede haber sucedido y cosas así pueden pasar. Entonces el Señor le dice al que es cristiano, al que realmente camina con Él, le dice que no tema, aunque esté pasando por la prueba. Salmo 66, versículo 10 al 12, ¿qué dice la Biblia? 66 del 10 al 12 dice: porque tú nos probaste, oh Dios. A ver, leámoslo juntos en voz alta. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a la abundancia. ¿Cuántos hemos pasado por el fuego y por el agua? Yo creo que todos. A ver, ¿cuántas manos se levantan que hemos pasado por el fuego, por el agua? Dice la Biblia, pasarán por el fuego, pero no se quemarán. Pasarán por el agua, pero no se ahogarán. Dice el Señor, pasarán por el fuego, pero las llamas no arderán en ti. Decía una hermana que oraba por su hijo. Estaba encarcelado ese hijo. Y ella, recuerdo que decía esa palabra: Señor, ni el olor a humo quedará sobre la ropa de mi hijo, porque él saldrá inocente de ese lugar. Y así fue, porque la oración del justo puede mucho delante de Dios. Alabamos a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno, es verdad, es bueno, muy bueno, y su deseo es hacernos bien a todos, solo bien, no mal. Él desea hacernos solo bien, no mal. ¿Y por qué a veces andamos al revés? Porque no acatamos su voz. Porque intentamos mirar para otro lado e intentamos decidir solos. Por eso. Entonces, el Salmo 66 del 10 al 12 nos dice, nos habla de cómo el Señor sí nos permite pasar por pruebas. Pero el propósito de la prueba es purificarnos. El propósito de la prueba es bueno. No es que Dios nos quiera hacer sufrir. El propósito de la prueba es limpiarnos, es alejarnos de lo impuro, sacarnos de lo impuro, ir perfeccionando ese vaso que un día Dios llamó. No, pero yo no quiero pasar por la prueba, yo no quiero sufrir. Pues Dios te dice, en la vida tendréis aflicción, pero no temas, porque yo ya he vencido. Dios quiere que entendamos que pasaremos todos por momentos de dificultad, pero que Él estará ahí contigo y conmigo si realmente ponemos atención y creemos y confiamos en Él. Él nos va a ayudar a pasar al otro lado. Aquellos hombres, discípulos, cuando la tormenta se levantaba y Jesús iba en la barca, veíamos que Él dormía. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios estaba profundamente dormido, sencillamente era Dios a la vez. Y ellos asustadísimos, pero cuando despiertan, Señor, ¿cómo así que duermes? ¿Les pasó algo con Él ahí? No pasó nada, pudieron llegar al otro lado. A veces pareciese que el Señor está dormido y que no contesta, pero Él está ahí contigo en tu barca, en tu problema, en tu lucha, y quiere ayudarte a pasar al otro lado. Solamente espera que tomemos la actitud correcta. Amén. Pero muchas personas en momentos de crisis entonces se levantan contra Dios y empiezan a decirle: ¿por qué? Por su culpa. ¿Se da cuenta de qué me sirve ser cristiano? Vea todo lo que me pasó.
Hay alguien que está aplaudiendo allí en un rincón. Satanás se ríe de la actitud de uno que es cristiano. Y sabe, con en esta posición yo puedo avanzar contra él, porque él no está confiando en Dios. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere en medio de la prueba? Sencillamente que volvamos los ojos a Él. Es cuando más te tienes que esconder en Él. Es cuando más debemos venir a Él y depender de Él. Porque lo que tú no puedes hacer, solamente Dios lo puede cambiar. Amén. Entonces soltémonos en las manos de Dios. Tú no eres Dios, ni yo tampoco, pero cuando venimos a Él, confiados en Él, Dios a veces desbarata todo y vuelve y lo ubica como a Él le parece bien. Amén. Entonces, si una persona en lugar de venir al Señor, lo que hace es quejarse, lo que hace es llorar, lo que hace es cuestionar a Dios, lo que hace es entristecerse, pues no va a recibir bendición en medio de la prueba, sino que se va a debilitar y va a abrir puerta a espíritus de oscuridad que sí lo pueden atacar por andarse quejando y hasta blasfemando contra Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a la actitud, diga conmigo, aún en medio de la prueba, ¿recibiré bendición o recibiré maldición? Si yo sé tomar la posición correcta, Dios me va a bendecir. Porque sabe, yo confío en ti, aunque todo lo vea oscuro, aunque no vea solución, aunque las puertas se me cierren, aunque no haya plata en la cartera, aunque todo parezca que se acaba, aun cuando esa persona que me amaba se fue y me dejó, a pesar de eso, tú sigues siendo mi Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tú sigues siendo mi Dios. Tú estás conmigo, no me dejarás. Esa es la posición correcta. Entonces, de acuerdo a la actitud, aún en medio de la prueba, yo recibo bendición o al contrario. En toda circunstancia, ¿qué concluimos aquí? Que según la actitud, en toda circunstancia nosotros abrimos la puerta para la bendición o al revés. Si es negativa, se cae en pecado y en incredulidad. Se cae en detener la bendición de Dios. Realmente ahí se vuelven los cielos oscuros, como cuando va a llover, no se ve. Pero cuando alguien se dispone a tener una actitud correcta de gratitud, aunque no entienda, porque a los que aman a Dios, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas, dile al que está al lado, nos ayudan a bien. Al que ama a Dios. Entonces, aunque no entiendo, doy gracias. Porque para algo Dios está permitiendo que tú y yo pasemos por ahí. ¿Sabías tú que en medio de la prueba Dios nos refina, Dios nos perfecciona y lo que debemos pedirle es: ayúdame a aprovechar la dificultad para aprender y para crecer? Amén. Y no para lo contrario. ¿Qué pasó cuando esa actitud de carnalidad, de ira, de enojo y de indiferencia con Dios llegó al pueblo de Israel? En una ocasión, el rey Darío, en el año 2, recibe de parte de Dios mismo a través del profeta Ageo lo siguiente: Ageo 1, del 9 al 11. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de Dios, se volvieron indiferentes. Entonces vamos a ver lo que Dios le manda a decir con este profeta, y nos lo dice a todos. El que quiera vivir independiente de Él puede escuchar esta voz. Dice la Biblia, a ver, todos leemos: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre ustedes, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Seguimos: y llamé la sequía. ¿Quién la llamó? Dios mismo la llamó. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Momentos en que la persona no, yo tengo manos pero no tengo trabajo, no tengo nada que hacer. Dios quiere bendecir tus manos y la obra de tus manos. Amén. Pero depende de mi actitud hacia Dios también. De acuerdo a mi actitud, Dios le habla así a través del profeta Ageo a su pueblo Israel, porque se independizaron de Dios. Cada uno quería hacer su propia vida y arreglar sus vidas a su manera,
y sus casas muy hermosas, arregladas, dice la palabra. En cambio, la casa de Dios estaba desbaratada, desordenada, y nadie se preocupaba por ella. Esa casa es tu corazón. Esa casa es tu corazón, es mi corazón. Si yo me desvío y estoy embolatado en tantas cosas que ofrece esta tierra, este mundo y todo lo demás, y no tengo tiempo para estar con el Señor, estoy haciendo lo mismo. Mi casa, su casa en mí está desierta. Y entonces se cierra el cielo y la lluvia de bendición no viene a casa. Se cierran las puertas, se cierran los trabajos, viene la enfermedad y tantas otras cosas pueden venir por causa de que alguien se olvide de Dios. Amén. Entonces, en cambio, eso pasó porque ellos tuvieron una actitud negativa en medio de la relación con Dios. Pero cuando sucede lo contrario, hay una actitud diaria diferente delante de Dios. Mira lo que pasa. San Lucas 6, 37 y 38. San Lucas 6, 37 y 38. ¿Qué dice la palabra de Dios? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, ¿qué? Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. El Señor dice, no juzgues. El único que juzgo soy yo. No condenes a nadie. Yo soy el único que puedo valorar el corazón de una persona. Y nos dice, perdona todo el tiempo, aunque no te pidan perdón. Amén. O sea, dar. Y luego dice el 3, da y se os dará. Y pareciera que solamente aquí nos habla de lo económico, pero nos habla de todo. La actitud tuya y mía frente a Dios y frente a las circunstancias y a la gente hará que se me abran los cielos o se me cierren. ¿Da qué? Lo primero que tú eres llamado y yo también a darle al Señor es el primer tiempo del día. Porque si Él te da la vida y me la da, Él es el primero. Amén. Entonces, ¿qué damos? Lo que a Él le pertenece. La alabanza, la gloria, la honra. ¿Por qué te estás levantando? ¿Por qué estás moviendo los pies? ¿Por qué abres los ojos? ¿Por qué escuchas? ¿Por qué puedes ir al baño y volver a la cama? ¿Por qué? ¿Quién te permite hacer eso? Dios. Él merece toda la gloria. Tú te mueves gracias a Él. Tú te mueves, tú respiras gracias a Dios. A Él le debemos todo. Estamos aquí gracias a Él. Y el cuerpo que tú tienes es prestado. Dios te lo prestó para que lo uses correctamente y le demos la gloria a Dios con Él mientras Dios nos dé vida. Amén. Entonces a Él, eso es lo primero, dar. ¿Y qué dice la Biblia cuando alguien honra al Dios? Dice, yo doy honra al que me la da a mí. Dios llena de honores a la persona que lo honra a Él. Es su promesa. ¿Cómo vamos a dejar de buscarlo cada mañana y darle a Él el primer lugar? Si por Él tú vives, respiras y te mueves. Alabamos a Dios. Entonces a Él es la gloria. Que tú veas sonreír al niño, al hermano, al esposo, a la esposa al lado, al papá, es gracias a Dios. Podría no estar ese día ya más, pero Dios te lo permite. ¿Cuánta gente está pasando por guerras en este momento en el mundo entero? ¿Cuántos niños están huérfanos, están quedando huérfanos por tanto bombardeo que ha habido en tantos sitios alrededor de Israel, tantos países, y aún en el mismo Israel ha pasado algo de eso también? Pero tú estás acá y yo estoy aquí y tu familia está completa. Alabamos a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Los misiles no nos han llegado hasta aquí. Alabamos a Dios porque Él es bueno. ¿Qué otra cosa le damos a Dios? La honra. Por Él es. Por Él tú eres inteligente. Por Él tú eres capaz de hacer un trabajo. Por Él. Por Él hay una oportunidad. Por ella hay una puerta abierta. Por Él tienes capacidades para hacer alguna cosa. Por Él. Es por Él. Todo es por Él. Todo lo bueno, diga, es por Él. Todo lo bueno que te pase es gracias a Dios. Todo es por Él. Lo bueno, lo perfecto, lo bonito, lo agradable y aún la prueba es gracias a Dios. La prueba es por amor.
la permite para purificarnos, perfeccionarnos y acercarnos a Él. ¿Qué más le damos al Señor? Si lo honramos, le damos el primer lugar del día y le damos la gloria, ahí empezó un mover en un nuevo día. La luz, la atmósfera que tú estás creando alrededor tuyo y de tu casa es algo sobrenatural. Es tan normal decir, va y viene, pero muchos no vuelven. ¿Tú has oído eso? De gente que se fue a algo, salió a la calle a algo, o fue a otro pueblo y no volvió más. Gracias a Dios, tú y yo hemos entrado, hemos salido y hoy estamos acá. Vamos, salimos y volvemos, gracias a Dios. ¿Quién nos ha guardado y protegido? El Señor. Amén. El Señor. Entonces Dios nos dice en Colosenses 3, 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14 dice la Biblia: vestidos pues entonces, a ver, todos hablamos, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo nos dice que nos debemos tratar? Empezamos a hablar de eso al principio. Dice, soportándoos unos a otros. ¿Qué más dice? Perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. ¿Y qué más? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, ¿qué más dice? Vístanse del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios permite que veamos al otro, a la otra persona con sus ojos. Sin el amor de Dios en nuestro corazón, nos quedamos mirando físicamente a las personas. Pero con el amor de Dios se mira al otro con compasión. Se mira a la otra persona con misericordia. Se mira a la otra persona como Dios quiere que la veamos. Es más fácil ver ya al que te hizo daño. Es más fácil hoy para ti, si caminas con el Señor, ver a esa persona que te hirió y no desearle mal. Pero antes, ojalá se muera. Pero con Jesús es posible perdonar y hasta servirle a la mesa al que me hizo daño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos a Dios? Dios es bueno. Estamos hablando de la actitud correcta. Da y se os dará. Si le damos al Señor el lugar que le corresponde, Él mismo nos va a revestir de Él. Y solamente por estar tú con Él, empiezas a revestirte de ese amor de Dios y empiezas a ver a la gente diferente para bien. Te puedes empezar a relacionar aún con la persona más difícil, con la persona que todo el mundo rechaza. Tú con el amor de Dios puedes acercarte y puedes lidiar esa persona como nadie más lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí está el amor de Dios en ti. Amén. Si nos acercamos con la actitud correcta, llenos de fe, como se acercó la mujer del flujo de sangre, en Marcos 5, 34 dice la palabra, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Si nos acercamos como ella, a pesar de la lucha, a pesar de la dificultad, a pesar de los argumentos de todo el mundo, ella se atrevió a tocar al maestro. Si venimos todos en la misma actitud que ella, sin temor, a verlo a Él y creerle a Él, los milagros empiezan a suceder. Amén. ¿Cuántos queremos tocar el manto que tocó esa mujer? Mucha gente lo apresionaba a Jesús, pero la única que tenía fe era esa, que había sido expuesta, que había sido vituperada, rechazada por tanta gente porque tenía 12 años de tener el flujo de sangre. Era una mujer impura por esa razón. Sentía miedo de que se diera cuenta la gente, yo estoy así, soy esa. Jesús no la rechazó. Tan pronto ella lo toca, sabía, y le dijo, mujer, por tu fe, tú eres salva. Y Dios nos dice y te dice a ti hoy, acércate igual, atrévete a avanzar y a creer, aunque todo diga lo contrario, créele a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. No te acostumbres a vivir en mala condición, no te acostumbres a vivir enfermo. Dios te quiere levantar. Es el deseo de Dios. Depende de tu relación personal con Él para creerle a Él y creer que lo que Él dice es cierto. Dios quiere que vengamos a Él
en esa actitud, porque dependiendo de tu actitud, los cielos se abrirán o se cerrarán. Si vengo a Él cada día, le doy a Él el primer lugar, vengo a Él reconociéndole, me relaciono con los demás con la visión que Él me da, porque me revisto de Él cada mañana. Y luego puedo precisamente llenarme de fe y venir hacia Él para creerle a Él todo lo que Él dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿por qué tú buscas a Dios cada mañana? ¿Por repetición, por tradición, por religión o por fe? Diga, por fe, camino con Jesús. Por fe, porque Él te buscó, ha puesto la fe en ti para que creas y avances y no te estanques. Es el deseo de Dios. Con una actitud así, ¿qué pasa? El fruto del Espíritu Santo empieza a manifestarse. Por cuanto tú le has dado el primer lugar a Él, Él te está honrando y empieza a envolverte y empieza a manifestar en tu vida el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese fruto? A ver conmigo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, dice, y el dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu que solamente Él da, porque es de Él. ¿Y lo da cuando? Cuando tú estás allí con Él. Cuando le das el primer lugar, Él te honra envolviéndote en ese fruto, y ese fruto se empieza a notar en tu vida. Por tanto, puedes dar lo mejor y hacer lo que Jesús hizo. Dios dice: pasarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por el agua y no te ahogarás. ¿Por qué? Porque Él está contigo, y por cuanto tú has creído, dice la palabra en el Salmo 63, Dios te saca abundancia, te saca después de un proceso con madurez, con crecimiento, con fe, con mayor confianza en Él, porque Él ha estado contigo a pesar de que has sufrido. Amén. Las relaciones mejoran completamente si miramos a Jesús y venimos con la actitud correcta, como hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Isaías 53, 10 y 11. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice la Biblia: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice la Biblia? Verá linaje, vivirá por largos días. ¿Y qué más? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Él se dio. ¿Sabe por qué Él es el motivo de la adoración en las iglesias cristianas? ¿Por qué es Él primero? Porque el Padre le dio ese nombre que es sobre todo nombre, y dice: ante Él, ante mi Hijo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay otro. Jesús es el Señor. Y ante ese nombre, ¿por qué lo honró así el papá? ¿Por qué dice: Él es la puerta? Si quieres venir a mí, primero tienes que conocerlo a Él. Dice: yo soy la puerta, dice Jesús. Y el que por mí viene, yo soy el único camino, verdad y vida que puede llevar al Padre. Quien no conoce a Jesús nunca podrá conocer al papá. Dios lo dispuso así. Y nos dice: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que alguien pueda ser salvo, cambiado, transformado. Solamente hay uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese nombre? Diga: Jesús. Jesús. Y ese Jesús, ¿por qué tan honrado? Diga: porque aquí dice la Biblia, su vida fue puesta en expiación sin deber nada. Su vida fue colocada en una cruz para que todo el que quisiera creer y esa sangre que Él derramó fuera limpiando su vida, pues sea salvo y sea libre. Y por causa de Él, dice, verá el fruto. Él se dio tanto que luego Él puede sentirse gozoso, porque tú y yo, diga conmigo, somos el fruto de la aflicción de su alma. ¿Por qué tú estás escuchando el Evangelio? Por causa del que murió en esa cruz, que dispuso que si creíamos en Él, el Padre dispuso, todo el que cree en Él será salvo. Todo el que cree en Él será transformado. Por eso yo te invito en esta hora a que nos dispongamos a ser dadores como Jesús. Jesús lo dio todo. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Y Él te dice: dalo todo, tú también. ¿Cómo? Dios te dice:
El que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y me sigue, ese será honrado. ¿Y cómo hago? Venir a Él, morir cada día en su presencia, no reclamar más derechos. ¿Por qué me trató? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué tal cosa? No reclames derechos, ven a Jesús. A Él se le entrega todo y Él se encarga de enderezar lo que anda torcido. ¿Cuántos alabamos a Dios? Dios te dice, date tú mismo, muere a ti mismo y haz lo mismo que Jesús. Pon tu corazón y tus rodillas por otros, por el que no te ama, por el que te rechaza, por aquel que te hizo daño. Así lo hizo Jesús por nosotros, por todos sus enemigos lo dio todo. Y Dios te dice, te llamo a ser un dador como yo. Da clamor, da oración, intercede por todos aquellos que no me han conocido. Dios te dice, si así lo haces, los cielos estarán siempre abiertos sobre ti. Dispongámonos a dar lo mejor de nosotros mismos. Dependiendo de Jesús, será posible y los cielos traerán bendición.